Hay una conversación que tuve hace muchos años con un hombre que cambió mi forma de ver el dinero para siempre. No era un banquero famoso ni un empresario que salía en las portadas de las revistas. Era un hombre sencillo, de unos 60 años, que vivía en una casa modesta en los suburbios de Phoenix, Arizona. Lo conocí en un seminario que yo mismo estaba impartiendo, y al terminar la sesión se me acercó, me estreché la mano y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: Brian, yo fui pobre durante 40 años porque nunca nadie me enseñó a pensar correctamente sobre el dinero. No me faltó inteligencia, no me faltó esfuerzo, me faltó la forma correcta de ver las cosas. Esa frase se quedó grabada en mi mente, porque ese hombre tenía razón. Y lo que más me impactó no fue lo que dijo, sino lo que añadió después. Me contó que a los 52 años, después de leer un libro sobre finanzas personales, algo en su interior cambió de forma radical. No fue un cambio de trabajo, no fue una herencia, no fue suerte. Fue un cambio de perspectiva, y en los 8 años siguientes acumuló más riqueza que en todos los 40 años anteriores juntos. Eso es lo que quiero hablar contigo hoy. Quiero hablarte de algo que va mucho más allá de las estrategias de inversión o los consejos sobre cómo ahorrar dinero. Quiero hablarte del origen de todo, del lugar donde todo comienza y donde todo termina. Quiero hablarte de la mente, porque la mente es el campo de batalla donde se decide si una persona será rica o pobre, si vivirá con libertad o con ansiedad financiera, si construirá un legado o dejará deudas. Y lo que vas a escuchar hoy no es teoría, es el resultado de décadas estudiando a las personas más exitosas del mundo, trabajando con miles de empresarios, ejecutivos y emprendedores en todos los continentes, y también, siendo completamente honesto contigo, es el resultado de mis propios errores, mis propias luchas y mis propias revelaciones. Porque yo no nací rico, nací en una familia de clase media con recursos limitados y muchas dudas sobre el futuro. Tuve que aprender todo esto de la manera difícil. Y justamente por eso puedo hablarte con autenticidad. Entonces, si estás listo para entender por qué algunas personas parecen atraer el dinero y otras siempre están luchando contra él, si quieres descubrir qué separa a los que construyen riqueza de los que simplemente sobreviven, y si estás dispuesto a cuestionar algunas de las creencias que llevas cargando desde la infancia, quédate conmigo, porque lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos tiene el potencial de transformar tu relación con el dinero de una forma que nunca esperabas. Empecemos desde el principio, desde el lugar más profundo, desde la raíz. Existe un concepto que los psicólogos llaman el termostato financiero. Es una metáfora poderosa que quiero que entiendas bien porque explica prácticamente todo lo que sucede con el dinero en la vida de una persona. Un termostato, como sabes, es un dispositivo que regula la temperatura de una habitación. Cuando la temperatura sube demasiado, el termostato la baja. Cuando baja demasiado, la sube. Su función es mantener todo dentro de un rango predeterminado. Ahora bien, cada uno de nosotros quiere un termostato financiero interno, un nivel de riqueza o de ingresos que nuestra mente considera normal, seguro y cómodo, y ese nivel fue programado durante nuestra infancia a través de lo que escuchamos, lo que vimos y lo que experimentamos en relación con el dinero. Si creciste en una familia donde el dinero siempre era escaso, donde los adultos decían cosas como el dinero no crece en los árboles, o los ricos son codiciosos, o nosotros no somos de esa clase, entonces tu termostato fue programado a un nivel bajo. Y aunque no seas consciente de ello, ese termostato está operando en tu vida ahora mismo. ¿Cómo se manifiesta esto en la práctica? De formas muy concretas. Hay personas que reciben un aumento de sueldo importante y en cuestión de meses han gastado todo el dinero extra y están exactamente en el mismo punto financiero que antes. Hay personas que ganan la lotería y, estadísticamente hablando, la mayoría de los ganadores de lotería regresan a su nivel económico anterior en menos de 5 años. No porque sean irresponsables, sino porque su termostato financiero los lleva de regreso a lo que su mente considera normal. Y al contrario, hay personas que pierden todo, que quiebran, que enfrentan crisis devastadoras y en pocos años han reconstruido su fortuna. ¿Por qué? Porque su termostato está programado a un nivel alto. Su mente sabe cómo generar riqueza y vuelve a ese nivel casi de forma automática. Esto significa algo muy importante. Significa que antes de cambiar tus finanzas, tienes que cambiar tu termostato. Tienes que reprogramar la imagen que tienes de ti mismo en relación con el dinero. Y eso no se hace leyendo un libro de contabilidad. Se hace trabajando en tu interior. Ahora, ¿cómo se reprograma el termostato? Hay varias formas, y vamos a hablar de ellas a lo largo de esta conversación. Pero la primera y más importante es esta. Tienes que tomar conciencia de las creencias que tienes sobre el dinero. Tienes que sacarlas a la luz y examinarlas, porque muchas de esas creencias son falsas, y sin embargo llevan años dirigiendo tus decisiones financieras desde las sombras. Permíteme darte un ejemplo. Hay una creencia que escucho constantemente en mis seminarios y que aparece en personas de todos los países, todas las culturas y todos los niveles educativos.
La creencia de que el dinero es algo malo, que desear dinero es una señal de codicia o superficialidad, que las personas espirituales o moralmente buenas no deben preocuparse demasiado por acumular riqueza. Esta creencia tiene raíces muy profundas. En muchas religiones y culturas, la pobreza ha sido romantizada como una virtud. Y aunque entiendo el valor de la humildad y la generosidad, hay una diferencia enorme entre ser humilde y ser pobre por elección inconsciente. El dinero, en sí mismo, no es ni bueno ni malo. Es un recurso, es una herramienta. Y como cualquier herramienta, su valor depende completamente de las manos que la usan y del propósito para el que se usa. Un bisturí en manos de un cirujano salva vidas. El mismo bisturí en manos equivocadas puede causar daño. El dinero funciona igual. En manos de una persona con valores sólidos, el dinero amplifica el bien, permite educar a los hijos, ayudar a la familia a construir empresas que crean empleos, financiar causas importantes, vivir con dignidad y libertad. El problema no es el dinero. El problema es la falta de dinero que genera estrés, dependencia y limita la capacidad de una persona para vivir según sus propios valores. Cuando entiendes esto de verdad, cuando lo integras no solo en tu cabeza, sino en tu corazón, algo cambia. Dejas de sentirte culpable por querer prosperar. Dejas de sabotearte inconscientemente cada vez que empiezas a avanzar. Y eso, créeme, hace una diferencia enorme. Ahora quiero hablarte de algo que he observado a lo largo de décadas estudiando a las personas más exitosas del mundo. Y es esto. Los ricos y los pobres no se diferencian principalmente por sus ingresos, su educación o su inteligencia. Se diferencian por sus hábitos de pensamiento, por las preguntas que se hacen, por cómo interpretan los problemas, por cómo reaccionan ante el fracaso, por cómo ven el tiempo y el futuro. Voy a darte un ejemplo muy concreto. Cuando una persona con mentalidad de escasez se enfrenta a un problema financiero, su primera reacción es el pánico, la parálisis o la búsqueda de culpables. Se pregunta por qué me pasa esto a mí, o quién tiene la culpa de esto, o cómo puedo sobrevivir. Estas preguntas, aunque comprensibles, no generan soluciones, generan más miedo y más parálisis. Cuando una persona con mentalidad de riqueza enfrenta el mismo problema, su primera reacción es diferente, no necesariamente más calmada, porque los ricos también sienten miedo, pero sí más orientada hacia la acción. Se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué opciones tengo ahora mismo? ¿Qué es lo más importante que puedo hacer en este momento para mejorar la situación? Estas preguntas activan una parte diferente del cerebro, activan la búsqueda de soluciones, y las soluciones casi siempre están disponibles para quien las busca activamente. Esto no es filosofía abstracta. Hay investigaciones en neurociencia que demuestran que las preguntas que nos hacemos literalmente cambian la actividad cerebral. Cuando haces una pregunta orientada hacia la solución, tu cerebro entra en un modo de búsqueda activa. Cuando haces una pregunta orientada hacia el problema, tu cerebro entra en un modo defensivo que limita el pensamiento creativo. Los ricos, consciente o inconscientemente, han desarrollado el hábito de hacerse las preguntas correctas. Y esto me lleva a uno de los principios más importantes que he aprendido en toda mi carrera. Un principio que parece simple, pero que tiene implicaciones profundas. El principio es este: lo que obtienes en la vida es el resultado directo de las preguntas que te haces habitualmente. Si te preguntas habitualmente por qué nunca tengo suficiente dinero, tu cerebro buscará evidencias que confirmen esa creencia. Y las encontrará, siempre las encontrará, porque el cerebro es un buscador de patrones extraordinariamente eficiente. Si te preguntas habitualmente cómo puedo crear más valor para las personas que me rodean, tu cerebro buscará respuestas a esa pregunta y también las encontrará. Por eso uno de los ejercicios más poderosos que puedo recomendarte es este. Empieza a prestar atención a las preguntas que te haces a ti mismo durante el día, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Cuáles son las preguntas que aparecen automáticamente en tu mente? ¿Son preguntas que te empoderan o preguntas que te limitan? Y si son preguntas que te limitan, ¿puedes reformularlas de una manera que abra posibilidades en lugar de cerrarlas? Este es un trabajo que requiere práctica y paciencia. No cambia de un día para otro, pero con el tiempo es uno de los cambios más transformadores que puedes hacer en tu vida. Ahora quiero hablar de algo que considero uno de los errores más costosos que comete la mayoría de las personas en relación con el dinero. Y es un error que no tiene que ver con números, ni con inversiones, ni con estrategias. Es un error de percepción. Es el error de confundir el precio con el valor. El precio es lo que pagas. El valor es lo que recibes. Y estas dos cosas no son lo mismo. De hecho, la capacidad de distinguir entre precio y valor es una de las habilidades fundamentales de las personas financieramente exitosas. Déjame ilustrarte esto con una situación que ocurre todos los días. Hay personas que se niegan a pagar por un curso de formación porque les parece caro, prefieren ahorrar ese dinero, pero al mismo tiempo gastan ese mismo dinero o más en entretenimiento, en ropa que no necesitan, en salidas que no recuerdan al día siguiente.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el entretenimiento produce placer inmediato, mientras que la formación produce resultados a largo plazo. Y la mente que está programada para el corto plazo siempre elegirá el placer inmediato sobre la inversión a largo plazo. Los ricos piensan de manera diferente. Cuando una persona con mentalidad de riqueza evalúa una inversión, no pregunta cuánto cuesta. Pregunta cuánto vale, pregunta qué retorno puede esperar. Pregunta cómo este gasto puede multiplicarse en el futuro. Y esto aplica no solo a las inversiones financieras, sino a todo. A la educación, a la salud, a las relaciones, al tiempo. El tiempo es quizás el ejemplo más claro. El tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable. Puedes perder dinero y recuperarlo. Puedes perder un trabajo y encontrar otro. Pero el tiempo que pasa, pasa para siempre. Y sin embargo, la mayoría de las personas trata su tiempo como si fuera el recurso más abundante del mundo, mientras trata su dinero como si fuera el más escaso. Los ricos hacen exactamente lo contrario. Protegen su tiempo ferozmente, delegan, automatizan y eliminan todo lo que no produce valor. Y están dispuestos a pagar por recuperar tiempo, porque entienden que el tiempo bien invertido genera dinero, mientras que el dinero mal invertido solo genera pérdidas. Esta inversión en el tiempo es uno de los secretos mejor guardados de los millonarios. Y no me refiero solo a la productividad en el sentido de hacer más cosas en menos tiempo. Me refiero a algo más profundo, la capacidad de distinguir entre lo urgente y lo importante, de enfocarse en las actividades de alto valor y de decir no con firmeza a todo lo que no contribuye a los objetivos más importantes. Hay un concepto que llamo las actividades del 20%. Viene del principio de Pareto, que establece que el 20% de las causas produce el 80% de los resultados. Aplicado a las finanzas personales y profesionales, esto significa que hay un pequeño número de actividades, decisiones y hábitos que producen la gran mayoría de tus resultados. El trabajo de las personas exitosas es identificar cuáles son esas actividades y concentrar su energía en ellas. ¿Cuáles son las actividades del 20% en tu vida? ¿Cuáles son las decisiones que, si las tomaras correctamente, tendrían el mayor impacto en tus finanzas? ¿Cuáles son los hábitos que, si los desarrollaras, transformarían tu situación económica en los próximos años? Estas son preguntas que vale la pena hacerse con seriedad. Ahora quiero hablar de uno de los temas que más me apasiona y que considero absolutamente fundamental para entender la diferencia entre los que construyen riqueza y los que no. Quiero hablar de la relación entre el ego, la imagen pública y las finanzas. Hay un patrón que he observado en miles de personas a lo largo de mi carrera. Un patrón que es casi universal y que es, al mismo tiempo, uno de los mayores obstáculos para la independencia financiera. Es el patrón de gastar dinero para impresionar a personas que, en muchos casos, ni siquiera nos importan profundamente. Compramos coches que no podemos pagar para que los vecinos nos vean. Compramos ropa de marca para proyectar una imagen de éxito. Nos vamos de vacaciones a destinos lujosos y publicamos las fotos en las redes sociales mientras nuestras deudas siguen creciendo. Este comportamiento tiene un nombre en psicología, consumo conspicuo, y es uno de los mecanismos más efectivos para mantener a las personas atrapadas en la rueda del trabajo y el gasto, sin nunca construir verdadera riqueza. Lo irónico es que los verdaderos millonarios, los que han construido su riqueza de forma sólida y duradera, raramente viven de esta manera. Hay estudios fascinantes sobre los hábitos de los millonarios en Estados Unidos y los resultados sorprenden a mucha gente. La mayoría de los millonarios en Estados Unidos viven en casas modestas, conducen coches usados, compran ropa en tiendas normales y llevan un estilo de vida que desde fuera parece completamente ordinario. No porque no puedan permitirse lujo, sino porque entienden algo fundamental: la riqueza real no se mide por lo que gastas, sino por lo que acumulas. El doctor Thomas Stanley, que pasó décadas estudiando a los millonarios americanos, encontró que la mayoría de los que parecen ricos en realidad no lo son. Viven con deudas enormes para mantener una apariencia de prosperidad. Y la mayoría de los que realmente son ricos pasan completamente desapercibidos. No tienen la ropa, ni el coche, ni la casa que la cultura popular asocia con la riqueza. Pero tienen algo que vale infinitamente más. Libertad financiera. La libertad financiera significa que el dinero trabaja para ti en lugar de que tú trabajas para el dinero. Significa que tienes suficientes activos generando ingresos pasivos como para cubrir tus gastos sin necesidad de trabajar. Significa que puedes elegir cómo, dónde y con quién pasas tu tiempo sin que esa elección esté dictada por la necesidad económica. Y esa libertad no se construye comprando cosas que impresionen a los demás. Se construye tomando decisiones consistentes y disciplinadas a lo largo del tiempo. Se construye ahorrando, invirtiendo y haciendo crecer el dinero de manera inteligente. Se construye, en definitiva, priorizando la riqueza real sobre la apariencia de riqueza.
Esto me lleva a hablar de uno de los hábitos más importantes que distingue a los ricos de los que no lo son, el hábito del ahorro sistemático. Y quiero hablar de esto con mucha honestidad porque es un tema que genera mucha confusión y muchos malentendidos. Cuando hablo de ahorro, no me refiero a privarte de todo lo que disfrutas, no me refiero a vivir con austeridad extrema, me refiero a desarrollar el hábito de pagarte a ti mismo primero. Este es un concepto que suena simple, pero que muy pocas personas practican de manera consistente. La mayoría de las personas sigue un patrón financiero que podríamos llamar ganar, gastar y, si sobra algo, ahorrar. El problema es que casi nunca sobra nada. Siempre aparece algo en lo que gastar el dinero que queda, un gasto inesperado, una oportunidad de compra, una salida con amigos. Y al final del mes el saldo es cero o peor, negativo. Las personas financieramente exitosas siguen un patrón diferente: ganar, ahorrar primero y gastar lo que queda. La diferencia parece pequeña, pero sus consecuencias a largo plazo son enormes. Cuando ahorras primero, el ahorro se convierte en una prioridad no negociable, igual que pagar el alquiler o la hipoteca. Y lo que te queda para gastar es lo que realmente tienes disponible. ¿Cuánto deberías ahorrar? Los expertos en finanzas personales generalmente recomiendan un mínimo del 10% de los ingresos. Yo personalmente creo que si puedes ahorrar más, deberías hacerlo. Pero si ahora mismo no estás ahorrando nada, empezar con el 10% es un cambio transformador. Y aquí viene una de las revelaciones más importantes sobre el ahorro. No importa tanto el porcentaje como la consistencia. Ahorrar el 5% de forma consistente durante 20 años produce resultados mucho mejores que ahorrar el 20% de manera intermitente. La consistencia es la clave. La disciplina aplicada de manera sostenida en el tiempo es lo que produce resultados extraordinarios. Hay una frase que me gusta mucho y que resume este principio perfectamente. El éxito no es el resultado de acciones extraordinarias realizadas ocasionalmente, sino de acciones ordinariamente bien de manera consistente. Esto aplica al ejercicio, a las relaciones, al aprendizaje y, por supuesto, a las finanzas. Ahora quiero hablar de algo que considero uno de los conceptos más poderosos en el mundo de las finanzas personales. Un concepto que Albert Einstein, según se dice, llamó la octava maravilla del mundo. Estoy hablando del interés compuesto. El interés compuesto es el proceso por el cual el dinero genera rendimientos y esos rendimientos generan a su vez más rendimientos, creando un efecto de bola de nieve que se acelera con el tiempo. La matemática del interés compuesto es simple, pero sus implicaciones son profundas. Voy a darte un ejemplo concreto. Si inviertes $10,000 a una tasa de rendimiento anual del 8%, después de 10 años tendrás aproximadamente $21,000, después de 20 años tendrás aproximadamente $46,000, después de 30 años tendrás aproximadamente $100,000 y después de 40 años tendrás aproximadamente $216,000. Todo esto sin añadir ni un centavo más, solo el dinero inicial trabajando durante décadas. Ahora imagina que no solo inviertes los $10,000 iniciales, sino que también añades una cantidad mensual de manera consistente. Los números se vuelven verdaderamente impresionantes. Una persona que empieza a invertir $300 al mes a los 25 años con un rendimiento promedio del 8% anual tendrá aproximadamente $1,000,000 a los 65 años. Solo con $300 al mes, la magia del tiempo y del interés compuesto hacen el resto. Pero aquí está la trampa y es importante entenderla. El interés compuesto funciona igual de poderosamente en contra tuya cuando se trata de deudas. Una deuda de tarjeta de crédito con una tasa de interés del 20% anual se duplica en menos de 4 años si no la pagas. El mismo mecanismo que puede hacerte rico puede mantenerte atrapado en la pobreza si lo ignoras. Por eso, uno de los primeros pasos hacia la independencia financiera es eliminar las deudas de alto interés lo antes posible. No porque la deuda sea moralmente mala, sino porque es matemáticamente devastadora. Cada dólar que pagas en intereses es un dólar que no está trabajando para ti. Es un dólar que va en la dirección equivocada. Y esto me lleva a hablar de la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Esta distinción es fundamental y muy pocas personas la entienden correctamente. La deuda mala es la que se usa para comprar cosas que se deprecian, cosas que pierden valor con el tiempo, como coches, ropa, electrónica, vacaciones. La deuda buena es la que se usa para adquirir activos que se aprecian o que generan ingresos, como una propiedad bien ubicada, una educación que aumenta tu capacidad de ingresos, o una inversión en un negocio con potencial real. Los ricos usan la deuda de manera estratégica para multiplicar su riqueza. Los pobres usan la deuda para financiar un estilo de vida que no pueden pagar. Esta diferencia, aparentemente pequeña, produce resultados radicalmente diferentes a lo largo del tiempo.
Ahora quiero hablar de algo que está profundamente relacionado con todo lo que hemos discutido hasta ahora. La relación entre el valor que creas y el dinero que recibes. Esta es, en mi opinión, una de las verdades más importantes sobre el dinero y también una de las más liberadoras. El dinero es simplemente la recompensa que el mercado paga por el valor que creas para otras personas. Cuanto más valor creas, cuantas más personas ayudas, cuanto mayor es el problema que resuelves, más dinero recibes. Esta es la lógica fundamental del mercado y cuando la entiendes de verdad, cambia completamente tu enfoque. Las personas que ganan poco dinero generalmente están enfocadas en hacer su trabajo, en cumplir con sus responsabilidades, en no meterse en problemas. Las personas que ganan mucho dinero están enfocadas en crear valor, en resolver problemas, en mejorar continuamente lo que ofrecen. La diferencia no es de esfuerzo, porque muchas personas trabajan durísimo y ganan poco. La diferencia es de enfoque. Cuando te preguntas cómo puedo hacer mejor mi trabajo, cómo puedo ser más útil para mis clientes, cómo puedo resolver el problema de mis clientes de una manera que nadie más está resolviendo, estás pensando en términos de valor. Y el mercado recompensa el valor de manera consistente y predecible. Hay una pregunta que me gusta hacer en mis seminarios y que siempre genera reflexión profunda. La pregunta es esta. Si tuvieras que justificar tu salario actual en términos del valor que creas para tu empresa o para tus clientes, ¿podrías hacerlo? ¿Podrías demostrar que el valor que aportas es mayor que lo que recibes? Y si la respuesta es no, ¿qué podrías hacer para cambiar eso? Esta no es una pregunta para hacerte sentir mal, es una pregunta para orientarte hacia donde está la solución. Porque la solución siempre está en crear más valor. Siempre. No en quejarse de que el mercado no te valora suficientemente, no en esperar que alguien te dé una oportunidad, sino en desarrollar activamente tu capacidad de crear valor y en encontrar los mercados donde ese valor es más apreciado. Quiero contarte algo sobre mi propia historia, que creo que te puede resultar útil. Cuando era joven trabajé en todo tipo de empleos. Fui lavaplatos, trabajé en una granja, fui obrero de construcción, vendedor de puerta en puerta. Durante años gané muy poco dinero. Y durante mucho tiempo culpé a las circunstancias, a la economía, a la falta de oportunidades, pero hubo un momento en que algo cambió en mi interior. Me hice una pregunta diferente. En lugar de preguntarme por qué no tengo más dinero, me pregunté qué tendría que aprender para ser más valioso en el mercado. Y esa pregunta lo cambió todo. Empecé a leer libros, a asistir a seminarios, a estudiar a las personas exitosas, a aprender habilidades que el mercado valoraba y poco a poco mis ingresos empezaron a crecer. No porque el mercado hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Esta experiencia me enseñó algo que he repetido miles de veces desde entonces. Tu nivel de ingresos es el reflejo directo de tu nivel de valor en el mercado. Y tu nivel de valor en el mercado es el resultado directo de lo que sabes, de lo que puedes hacer y de la manera en que lo haces. Todo esto es controlable. Todo esto es mejorable. Y esa es una de las noticias más buenas que puedo darte. Ahora quiero hablar de uno de los temas que genera más confusión y más debate en el mundo de las finanzas personales, el tema del riesgo. Porque hay una creencia muy extendida que dice que para ganar dinero hay que arriesgarse mucho, que la riqueza requiere jugársela todo, que los grandes éxitos vienen de grandes apuestas. Y aunque hay algo de verdad en esto, la versión simplificada de esta idea es peligrosa y ha arruinado a muchas personas. Los ricos no son personas que toman riesgos ciegos, son personas que gestionan el riesgo de manera inteligente. Hay una diferencia enorme entre tomar riesgos calculados y apostar impulsivamente. Los emprendedores inversores exitosos que he conocido no son temerarios, son estudiosos, investigan antes de actuar, diversifican para no depender de una sola fuente de ingresos. Tienen planes de contingencia y saben exactamente cuánto pueden permitirse perder antes de que su situación se vuelva crítica. Warren Buffett, quizás el inversor más exitoso de la historia, tiene 2 reglas de inversión que son famosas. La primera regla es, nunca pierdas dinero. La segunda regla es, nunca olvides la primera regla. Esto puede sonar paradójico viniendo de alguien que ha construido una de las fortunas más grandes del mundo a través de la inversión. Pero lo que Buffett quiere decir con esto es que la protección del capital es fundamental. Que antes de buscar ganancias hay que asegurarse de no sufrir pérdidas devastadoras. Esto es lo que los expertos en finanzas llaman la asimetría del riesgo. Si pierdes el 50% de tu capital, necesitas ganar el 100% para recuperarte. Si pierdes el 80%, necesitas ganar el 400%. Las pérdidas grandes son matemáticamente devastadoras porque el camino de regreso es exponencialmente más difícil que el camino de bajada. Por eso los inversores inteligentes están obsesionados con no perder más que con ganar, y esto se aplica también a las decisiones de negocio y de carrera.
Antes de lanzarte a una aventura empresarial, antes de hacer una inversión grande, antes de tomar una decisión financiera importante, la pregunta más importante no es cuánto puedo ganar. La pregunta más importante es cuánto puedo perder. Y si eso sucede, ¿podría sobrevivir y recuperarme? Si la respuesta es sí, la decisión puede tener sentido. Si la respuesta es no, hay que reconsiderar. Ahora, esto no significa que debas ser paralizado por el miedo al riesgo. Significa que debes ser inteligente sobre qué riesgos tomas y cómo los gestionas, porque la inacción también tiene un costo. Quedarse quieto, no invertir, no crecer también es una forma de perder. El dinero que no crece se deprecia con la inflación. La carrera que no avanza se estanca. El negocio que no innova desaparece. El riesgo de no actuar es tan real como el riesgo de actuar mal. La clave está en encontrar el equilibrio entre la prudencia y la acción, entre la investigación y la decisión, entre la planificación y la ejecución. Y ese equilibrio es diferente para cada persona en cada momento de su vida según sus circunstancias específicas. Quiero hablar ahora de algo que considero absolutamente esencial para cualquier persona que quiera construir riqueza de manera sostenible. Quiero hablar de la importancia de las fuentes de ingresos múltiples. Este es un concepto que los ricos entienden intuitivamente, pero que la mayoría de las personas nunca ha considerado seriamente. La persona promedio depende de una sola fuente de ingresos, su trabajo. Todo su bienestar financiero depende de una sola variable, que su empleador siga pagándole. Esto crea una vulnerabilidad enorme. Un cambio en la empresa, una reestructuración, una crisis económica, un problema de salud y toda la estructura financiera de esa persona puede colapsar. Los ricos, en cambio, tienen múltiples fuentes de ingresos. Tienen un trabajo o un negocio principal, pero también tienen ingresos de inversiones, de propiedades, de regalías, de participaciones en otros negocios. De manera que si una fuente se seca, las otras siguen fluyendo. Esta diversificación de ingresos no solo es más segura, sino que también acelera el proceso de acumulación de riqueza. Y aquí está la buena noticia: no necesitas ser millonario para empezar a diversificar tus fuentes de ingresos. Puedes empezar pequeño, puedes empezar con lo que tienes. Puedes invertir en un fondo indexado con $100 al mes. Puedes crear un pequeño negocio paralelo aprovechando tus habilidades. Puedes comprar una pequeña propiedad y alquilarla. Puedes crear contenido digital que genere ingresos pasivos. Las posibilidades son enormes y muchas de ellas están al alcance de personas con recursos muy limitados. El punto de partida no importa tanto como la dirección. Lo que importa es empezar a moverse en la dirección correcta, aunque los pasos iniciales sean pequeños. Porque el momentum, una vez que empieza, se alimenta a sí mismo. Cada pequeño éxito genera confianza. Cada ingreso adicional, aunque sea modesto, demuestra que es posible. Y esa demostración es poderosa porque cambia la forma en que te ves a ti mismo en relación con el dinero. Ahora quiero hablar de algo que creo que es uno de los factores más subestimados en el éxito financiero: el entorno, las personas con las que te rodeas, las conversaciones que tienes, los modelos que observas de cerca. Hay una estadística que se cita frecuentemente en el mundo del desarrollo personal y aunque su precisión exacta puede debatirse, su mensaje fundamental es innegable. Tus ingresos tienden a converger hacia el promedio de los 5 o 10 personas con las que pasas más tiempo. Esto no es magia, es psicología. Cuando te rodeas de personas que hablan de dinero, que piensan en términos de inversión y crecimiento, que comparten estrategias y oportunidades, y evitablemente tu forma de pensar se expande. Empiezas a ver posibilidades que antes no veías. Empiezas a hacer preguntas que antes no te hacías. Empiezas a creer que lo que ellos han logrado es posible también para ti. Por el contrario, cuando te rodeas de personas que constantemente se quejan de la economía, que ven el éxito ajeno con resentimiento, que creen que el sistema está en contra de ellos, ese negativismo permea tu pensamiento de manera sutil pero poderosa. No porque esas personas sean malas, sino porque el entorno mental en el que vivimos moldea nuestra forma de ver el mundo. Esto no significa que debas abandonar a tus amigos o a tu familia. Significa que debes ser intencional sobre a quién buscas como mentores, como compañeros de crecimiento, como modelos de referencia. Significa que debes buscar activamente el contacto con personas que estén donde tú quieres estar, que hayan logrado lo que tú quieres lograr y que estén dispuestas a compartir su experiencia. Los mentores son uno de los recursos más valiosos y más subutilizados en el mundo. Prácticamente todos los grandes empresarios y líderes que conozco atribuyen una parte significativa de su éxito a la influencia de uno o varios mentores. Personas que les ayudaron a ver lo que ellos solos no podían ver, que les abrieron puertas, que les ahorraron años de errores costosos. ¿Tienes un mentor? ¿Hay alguien en tu vida que haya logrado lo que tú quieres lograr y que esté dispuesto a guiarte? Si no lo tienes, ¿qué estás haciendo para encontrarlo?
Esta es una pregunta que vale la pena hacerse con seriedad, porque el acceso a la sabiduría y la experiencia de alguien que ya ha recorrido el camino puede acelerar tu progreso de maneras que son difíciles de cuantificar. Quiero hablar ahora de algo que me parece absolutamente fundamental y que sin embargo raramente se menciona en los libros de finanzas personales. Quiero hablar de la conexión entre la salud mental, la salud emocional y la salud financiera. Porque estas tres cosas están mucho más relacionadas de lo que la mayoría de las personas reconoce. El estrés financiero es devastador, no solo para las finanzas, sino para la salud, las relaciones y la capacidad de tomar decisiones. Cuando una persona está bajo una presión financiera intensa, su capacidad cognitiva se reduce de manera medible. Estudios realizados en universidades de primer nivel han demostrado que las personas que están preocupadas por el dinero toman peores decisiones en prácticamente todos los ámbitos de la vida. No porque sean menos inteligentes, sino porque una parte importante de su capacidad mental está ocupada procesando la ansiedad financiera. Esto crea un círculo vicioso. La pobreza genera estrés, el estrés reduce la capacidad de tomar buenas decisiones. Las malas decisiones empeoran la situación financiera y la situación financiera empeorada genera más estrés. Salir de este círculo requiere no solo estrategias financieras, sino también trabajo en la gestión emocional y en la salud mental. Por otro lado, las personas que tienen una relación sana con el dinero, que no viven con ansiedad financiera constante, que tienen claridad sobre sus metas y sus planes, toman mejores decisiones en todos los ámbitos. Tienen más energía para sus relaciones, son más creativos, son más productivos. Y naturalmente esto se traduce en mejores resultados, en mejores resultados. Financieros, la paz mental no es un lujo que se puede pagar después de alcanzar la independencia financiera. Es un requisito previo para alcanzarla. Y cultivar esa paz mental requiere trabajo, requiere desarrollar hábitos de pensamiento positivos, requiere construir una reserva de emergencia que te proteja contra los imprevistos, requiere tener un plan claro y concreto para el futuro. Requiere, en definitiva, tomar el control de tu situación financiera en lugar de dejarte llevar por ella. Ahora quiero hablar de algo que creo que es uno de los conceptos más liberadores en toda la filosofía del éxito financiero. Quiero hablar de la diferencia entre ser empleado y ser propietario. No me refiero necesariamente a dejar tu trabajo y montar un negocio, aunque eso puede ser una opción excelente para muchas personas. Me refiero a un cambio de mentalidad más fundamental. El empleado piensa en términos de tiempo a cambio de dinero. Trabaja un número de horas y recibe un salario. Su ingreso está directamente ligado a su tiempo y por lo tanto está limitado por la cantidad de horas que puede trabajar. El propietario, en cambio, piensa en términos de sistemas y activos que generan valor independientemente de su tiempo personal. Esta distinción es crucial porque el tiempo es finito. Todos tenemos exactamente las mismas 24 horas al día. Y si tu ingreso está limitado por las horas que puedes trabajar, tu potencial financiero también está limitado. Pero si puedes crear sistemas activos o negocios que generan valor sin requerir tu presencia constante, tu potencial financiero se vuelve prácticamente ilimitado. Esta es la lógica detrás de los ingresos pasivos. Un ingreso pasivo es aquel que llega sin requerir tu trabajo activo en ese momento. Un libro que sigue vendiéndose años después de haberlo escrito. Una propiedad que genera alquiler mensual. Un negocio bien estructurado que funciona sin tu presencia diaria. Una cartera de inversiones que genera dividendos. Estos son ejemplos de ingresos pasivos. Construir fuentes de ingresos pasivos requiere trabajo inicial, a veces mucho trabajo. Pero una vez construidas, esas fuentes siguen generando dinero mientras tú duermes, mientras disfrutas de tu familia, mientras viajas, mientras haces lo que te apasiona. Y eso es lo que significa verdaderamente que el dinero trabaje para ti. Ahora bien, quiero ser honesto contigo sobre algo. Construir ingresos pasivos no es fácil ni rápido. Hay mucho marketing engañoso en el mundo del desarrollo personal que promete ingresos pasivos fáciles y rápidos. Y esas promesas son en su mayoría falsas. La realidad es que construir fuentes de ingresos pasivos sólidas requiere tiempo, esfuerzo, aprendizaje y a menudo dinero inicial. Pero el resultado a largo plazo justifica completamente el esfuerzo. Y aquí está el punto clave. Puedes empezar a construir ingresos pasivos mientras mantienes tu trabajo actual. No tienes que elegir entre la seguridad del empleo y la libertad de los ingresos pasivos. Puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo. Puedes dedicar una parte de tu tiempo y de tus recursos a construir activos que generen ingresos en el futuro, mientras el trabajo actual paga tus gastos presentes. Esta estrategia requiere paciencia y disciplina. Requiere sacrificar algo de consumo presente en favor de inversión futura.
Pero para las personas que la practican de manera consistente, los resultados son transformadores. Quiero hablar ahora de algo que he observado en prácticamente todas las personas que han logrado una independencia financiera significativa. Un patrón que aparece una y otra vez, independientemente del sector, del país o de las circunstancias específicas. Es el patrón de la claridad de metas. Las personas financieramente exitosas saben exactamente a dónde quieren ir, tienen metas específicas, medibles y con plazos concretos. No dicen quiero ser rico algún día. Dicen quiero tener $1 millón en activos netos para cuando tenga 50 años y aquí está mi plan para lograrlo. Esta especificidad no es un detalle menor, es fundamental, hay una razón neurológica para esto. El cerebro humano es extraordinariamente bueno para buscar y encontrar lo que está buscando, pero necesita instrucciones claras. Cuando le das una meta vaga, como quiero tener más dinero, el cerebro no sabe qué buscar. Pero cuando le das una meta específica, como quiero generar $10,000 de ingresos pasivos al mes en los próximos 5 años, el cerebro empieza a buscar activamente caminos hacia ese objetivo, empieza a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Empieza a generar ideas y soluciones de manera casi automática. Este fenómeno se conoce como el sistema de activación reticular, una parte del cerebro que filtra la información que recibimos y determina a qué prestamos atención. Cuando tienes una meta clara y bien definida, tu sistema de activación reticular se sintoniza con todo lo que puede ayudarte a alcanzar esa meta. Y de repente empiezas a ver oportunidades, conexiones y recursos que siempre estuvieron ahí, pero que antes no notabas porque no estabas buscando. Por eso, uno de los ejercicios más poderosos que puedo recomendarte es escribir tus metas financieras con la mayor precisión posible. No solo la meta final, sino los hitos intermedios, no solo el número, sino el plazo, no solo el qué, sino el cómo. Escríbelas en papel, no solo en tu mente, léelas regularmente. Y ajústalas según vayas aprendiendo y avanzando. Hay algo en el acto de escribir que hace que las metas sean más reales, más concretas, más comprometedoras. Es como si al escribirlas, les estuvieras diciendo a tu cerebro, esto es real, esto es importante, esto merece tu atención y tu energía. Y el cerebro responde, ahora quiero hablar de algo que considero uno de los temas más importantes y más ignorados en la educación financiera. Quiero hablar de la diferencia entre activos y pasivos. Esta distinción, que parece técnica, tiene implicaciones prácticas enormes en la vida cotidiana de cualquier persona. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Esta definición es más simple que la que encontrarías en un libro de contabilidad, pero es infinitamente más útil para tomar decisiones financieras en la vida real. Tomemos el ejemplo de la casa propia. Durante décadas, la cultura popular ha repetido que comprar una casa es la mejor inversión que puede hacer una persona. Y en muchos casos, esto puede ser cierto. Pero es importante entender que una casa en la que vives no es un activo en el sentido financiero estricto, porque no pone dinero en tu bolsillo. Al contrario, saca dinero de tu bolsillo en forma de hipoteca, impuestos, mantenimientos, seguros y reparaciones. Una casa que alquilas a otros sí es un activo porque genera ingresos. Pero la casa en la que vives es, desde un punto de vista estrictamente financiero, un pasivo. Esto no significa que no debas comprar una casa. Significa que debes entender la diferencia entre una decisión de estilo de vida y una inversión financiera, y no confundir las dos cosas. Lo mismo aplica a los coches, a los aparatos electrónicos, a la ropa cara y a la mayoría de las cosas que la gente compra. Estos son pasivos. Sacan dinero de tu bolsillo y no generan ningún retorno. Esto no significa que no debas tenerlos. Significa que debes ser consciente de que son gastos, no inversiones, y tratarlos como tales en tu planificación financiera. Los ricos enfocan su energía en acumular activos, en comprar o crear cosas que generen ingresos, en construir una base de activos que eventualmente les permita vivir de los ingresos que esos activos generan. Y mientras construyen esa base, son deliberadamente moderados en la adquisición de pasivos. Esta estrategia requiere paciencia y disciplina. Requiere resistir la tentación del consumo inmediato en favor de la construcción a largo plazo. Pero es la estrategia que, aplicada de manera consistente, lleva a la independencia financiera de manera casi inevitable. Quiero hablar ahora de algo que creo que es fundamental para entender por qué algunas personas tienen éxito financiero y otras no, a pesar de tener circunstancias similares. Quiero hablar de la actitud ante el fracaso o los errores. El fracaso es inevitable en cualquier camino hacia el éxito. Cualquier persona que haya logrado algo significativo ha fracasado múltiples veces en el proceso. Esto no es una frase motivacional vacía, es una realidad estadística. Los empresarios exitosos han tenido, en promedio, múltiples fracasos antes de su primer gran éxito.
Los inversores exitosos han tomado decisiones equivocadas que les costaron dinero. Los profesionales exitosos han tenido periodos de estancamiento y confusión. La diferencia no está en si fracasas o no. La diferencia está en cómo interpretas el fracaso y qué haces con él. Las personas con mentalidad de escasez ven el fracaso como una confirmación de sus miedos más profundos, como una prueba de que no son suficientemente buenos, de que el éxito no es para ellos, de que es mejor no intentarlo para no sufrir la decepción. Esta interpretación lleva a la parálisis y al estancamiento. Las personas con mentalidad de riqueza ven el fracaso de manera completamente diferente. Lo ven como información, como retroalimentación, como una parte necesaria del proceso de aprendizaje. No disfrutan del fracaso, pero tampoco lo temen de manera paralizante. Lo procesan, extraen las lecciones, ajustan su estrategia y siguen adelante. Hay una frase que me gusta mucho y que resume esta actitud perfectamente. El fracaso no es lo opuesto del éxito. Es parte del camino hacia el éxito. Y cuando internalizas esto de verdad, cuando dejas de ver el fracaso como algo que hay que evitar a toda costa y empiezas a verlo como una parte natural del proceso, tu relación con el riesgo cambia completamente. Estás dispuesto a intentar cosas nuevas, a salir de tu zona de confort, a hacer las apuestas calculadas que son necesarias para crecer. Thomas Edison, cuando le preguntaron sobre sus miles de intentos fallidos antes de inventar la bombilla eléctrica, respondió que no había fracasado 10,000 veces, había encontrado 10,000 maneras que no funcionaban. Esta actitud, esta reinterpretación del fracaso como información valiosa, es característica de todas las personas que han logrado cosas extraordinarias. Y esto me lleva a hablar de algo que está muy relacionado, la zona de confort. La zona de confort es ese espacio psicológico donde nos sentimos seguros, donde las cosas son familiares y predecibles. Y aunque la zona de confort se siente bien, es también el lugar donde el crecimiento se detiene. Todo lo que quieres en la vida, todo lo que aún no tienes, está fuera de tu zona de confort, por definición. Porque si ya estuviera dentro de tu zona de confort, ya lo tendrías. El crecimiento, el aprendizaje, la expansión, siempre ocurren en el borde de lo que ya conoces, en el territorio de lo nuevo y lo desconocido. Esto no significa que debas lanzarte impulsivamente a lo desconocido sin preparación. Significa que debes cultivar la disposición a sentirte incómodo como parte de tu proceso de crecimiento, que debes aprender a tolerar la incertidumbre y la incomodidad que inevitablemente acompañan a cualquier aventura nueva, que debes desarrollar lo que los psicólogos llaman tolerancia a la ambigüedad, la capacidad de actuar y avanzar incluso cuando no tienes todas las respuestas. Los ricos no tienen más certeza que los pobres. Tienen más disposición a actuar con incertidumbre. Tienen más confianza en su capacidad de manejar lo que venga. Y esa confianza no es innata. Es el resultado de haberse enfrentado repetidamente a situaciones difíciles y haber salido adelante. Es el resultado de una historia de superación que se ha ido construyendo, un desafío a la vez. Quiero hablar ahora de algo que creo que es profundamente importante y que raramente se menciona en las conversaciones sobre dinero y éxito. Quiero hablar de la generosidad y sé que esto puede sonar paradójico en una conversación sobre cómo construir riqueza. Pero escúchame, porque esto es más importante de lo que parece. Hay una ley que he observado consistentemente a lo largo de décadas en personas de todas las culturas, todas las religiones y todos los niveles económicos. Una ley que podría llamarse la ley de la reciprocidad. Y es esta: las personas que dan de manera generosa, que comparten su conocimiento, su tiempo, sus recursos y su energía con los demás, tienden a recibir más de vuelta. No siempre de las mismas personas, no siempre de la manera esperada, pero de manera consistente y a lo largo del tiempo. Esto no es espiritualismo abstracto, tiene una lógica muy concreta. Cuando eres generoso, construyes relaciones y las relaciones son el activo más valioso que existe. Las oportunidades de negocio, las inversiones, los empleos, los mentores, los socios, todo llega a través de relaciones. Las personas que han construido una red de relaciones basada en la generosidad genuina tienen acceso a un flujo constante de oportunidades que las personas aisladas y centradas solo en sí mismas nunca tendrán. Además, la generosidad cambia tu relación psicológica con el dinero. Cuando das libremente, cuando compartes sin miedo a quedarte sin suficiente, estás demostrándote a ti mismo que tienes abundancia, estás reforzando la creencia de que el dinero fluye hacia ti, que hay suficiente para todos, que no necesitas aferrarte con miedo. Y esa creencia, esa mentalidad de abundancia atrae más abundancia. Por eso, una de las recomendaciones que doy consistentemente a las personas que quieren mejorar su situación financiera es esta: da antes de recibir, contribuye antes de pedir, crea valor antes de buscar compensación.
No porque seas ingenuo o porque ignores la necesidad de ser compensado, sino porque entiendes que la generosidad es la base sobre la que se construyen las relaciones que eventualmente producen las mayores recompensas. Ahora quiero hablar de algo que considero uno de los principios más poderosos y más contraintuitivos en el mundo del éxito financiero. Quiero hablar de la importancia de la educación continua. Vivimos en un mundo que cambia a una velocidad sin precedentes. Las industrias que dominaban la economía hace 20 años están siendo transformadas o reemplazadas. Las habilidades que eran valiosas hace 10 años pueden estar obsoletas hoy. Y las habilidades que serán más valiosas en los próximos 10 años, en muchos casos, aún no existen o están apenas emergiendo. En este contexto, la educación continua no es un lujo. Es una necesidad de supervivencia. Las personas que dejan de aprender cuando terminan sus estudios formales están condenando su futuro financiero de una manera que quizás no perciben en el corto plazo, pero que se vuelve devastadoramente evidente a lo largo del tiempo. Los ricos son, en su gran mayoría, aprendices voraces, leen libros de manera regular, asisten a seminarios y conferencias, buscan mentores y consejeros, invierten en su propio desarrollo de manera sistemática. No porque tengan tiempo de sobra, sino porque entienden que la inversión en conocimiento produce los retornos más altos de todas las inversiones posibles. Hay una estadística que me gusta citar. El CEO promedio de una empresa Fortune 500 lee aproximadamente 4 o 5 libros al mes. Esto equivale a 50 o 60 libros al año, comparado con el promedio de la población general, que lee menos de un libro al año. Esta diferencia es enorme. Y aunque leer libros no es la única forma de aprender, esta estadística ilustra algo importante sobre la actitud de los más exitosos hacia el aprendizaje continuo. Cada libro que lees es como tener una conversación con la persona más inteligente y experimentada del mundo en ese tema. Cada libro de negocios que lees te da acceso a décadas de experiencia y aprendizaje de alguien que ha vivido en ese campo, y todo eso por el precio de un libro y unas horas de tu tiempo. Pocas inversiones tienen un retorno potencial tan alto. Pero el aprendizaje no se limita a los libros. Se aprende de las experiencias propias y ajenas. Se aprende de los errores si tienes la honestidad de analizarlos. Se aprende de las conversaciones con personas más sabias y más experimentadas. Se aprende de la práctica deliberada de intentar cosas nuevas y observar los resultados. La clave es cultivar lo que la psicóloga Carol Dweck llama la mentalidad de crecimiento. La creencia de que tus habilidades, tu inteligencia y tu capacidad no son fijas, sino que pueden desarrollarse con esfuerzo y aprendizaje. Las personas con mentalidad de crecimiento ven los desafíos como oportunidades de aprendizaje. Las personas con mentalidad fija ven los desafíos como amenazas a su identidad. Y esta distinción tiene implicaciones financieras directas. Las personas con mentalidad de crecimiento están dispuestas a intentar cosas nuevas, aprender habilidades que no tienen, a entrar en territorios desconocidos. Las personas con mentalidad fija evitan los desafíos para no quedar expuestas, y en un mundo que cambia tan rápidamente, la disposición a aprender y adaptarse es quizá la habilidad más valiosa de todas. Quiero hablar ahora de algo que creo que es fundamental para cualquier persona que quiera construir riqueza de manera sostenible y significativa. Quiero hablar de la importancia de los valores y del propósito. Hay una pregunta que me hago frecuentemente y que invito a mis estudiantes a hacerse: ¿para qué quieres el dinero? No es una pregunta retórica, es una pregunta genuina y profunda, porque la respuesta a esa pregunta determina en gran medida si vas a lograr tus metas financieras o no. Las personas que quieren dinero por el dinero mismo, que ven la riqueza como un fin en sí mismo, raramente alcanzan la satisfacción que buscan. Porque el dinero en sí mismo no produce felicidad, produce opciones, produce libertad, produce la capacidad de vivir según tus propios términos. Pero si no sabes qué quieres hacer con esa libertad, si no tienes un propósito que te inspire y te motive, el dinero se convierte en un objetivo vacío. Las personas que construyen riqueza de manera más sostenida y significativa son aquellas que tienen un propósito claro más allá del dinero. Quieren el dinero para poder dedicar más tiempo a su familia, para poder crear una fundación que ayude a personas necesitadas, para poder construir un negocio que resuelva un problema importante, para poder vivir con libertad y autenticidad sin tener que comprometer sus valores por necesidad económica. Cuando el dinero es un medio para un propósito significativo, la motivación es más profunda y más duradera. Las dificultades se enfrentan con más resiliencia. Los sacrificios a corto plazo se aceptan con más facilidad porque están al servicio de algo que realmente importa. Por eso, antes de hablar de estrategias financieras, antes de hablar de inversiones y ahorros, la pregunta más importante que puedes hacerte es: ¿qué quiero crear con mi vida? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué impacto quiero tener en las personas que me rodean?
Y luego, ¿cómo puede la independencia financiera ayudarme a lograr eso? Cuando tienes respuestas claras a estas preguntas, el camino hacia la riqueza se vuelve mucho más claro y mucho más motivador, porque ya no estás persiguiendo un número en una cuenta bancaria. Estás construyendo la vida que quieres vivir. Quiero hablar ahora de algo que creo que es uno de los temas más prácticos y más inmediatamente aplicables de toda esta conversación. Quiero hablar de los hábitos diarios que construyen riqueza. Porque al final del día, la riqueza no se construye con grandes decisiones ocasionales. Se construye con pequeñas decisiones correctas tomadas de manera consistente a lo largo del tiempo. El primer hábito es el que ya mencionamos: pagarte a ti mismo primero. Antes de pagar cualquier otro gasto, antes de gastar en cualquier cosa, separar un porcentaje de tus ingresos para el ahorro y la inversión. Este hábito, practicado de manera consistente durante años, tiene un efecto transformador. El segundo hábito es vivir por debajo de tus posibilidades. Esto no significa privarte de todo. Significa ser deliberado y consciente sobre tus gastos. Significa distinguir entre lo que quieres y lo que necesitas. Significa resistir la presión social de consumir para impresionar a los demás. Y significa destinar la diferencia entre lo que ganas y lo que gastas a la construcción de riqueza. El tercer hábito es invertir en tu educación y desarrollo de manera continua. Leer libros, tomar cursos, asistir a eventos, buscar mentores, tratar tu desarrollo personal y profesional como una inversión, no como un gasto. El cuarto hábito es revisar y ajustar tu situación financiera de manera regular. Conocer exactamente cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto ahorras, cuánto debes y cuánto tienes invertido. Muchas personas evitan revisar sus finanzas porque les genera ansiedad, pero la ignorancia no mejora la situación. Al contrario, la empeora. La claridad, aunque inicialmente incómoda, es el primer paso hacia el control. El quinto hábito es buscar activamente formas de aumentar tus ingresos. No esperar a que el empleador te dé un aumento, no esperar a que las oportunidades lleguen solas. Buscar activamente maneras de crear más valor, de desarrollar nuevas habilidades, de explorar nuevas fuentes de ingresos. La mentalidad de escasez espera, la mentalidad de riqueza actúa. El sexto hábito es rodarte de personas que te inspiren y te desafíen. Buscar relaciones que te lleven, que te expongan a nuevas ideas y perspectivas que te hagan querer ser mejor. Y al mismo tiempo, ser deliberado sobre limitar el tiempo que pasas con personas que te drenan la energía o te refuerzan creencias limitantes. El séptimo hábito es cuidar tu salud física y mental. Esto puede parecer fuera de lugar en una conversación sobre finanzas, pero es absolutamente fundamental. La energía física y mental es el recurso que hace posible todo lo demás. Sin salud, sin energía, sin claridad mental, ninguna estrategia financiera puede funcionar de manera óptima. Los ricos invierten en su salud porque entienden que es el activo más importante que tienen. Y el octavo hábito, que quizá es el más importante de todos, es la paciencia, la disposición a pensar a largo plazo, a no buscar atajos, a confiar en el proceso, aunque los resultados no sean inmediatamente visibles. La riqueza real se construye lentamente, de manera constante, a lo largo de años y décadas. Las personas que buscan hacerse ricas rápidamente generalmente terminan perdiendo lo poco que tenían. Las personas que construyen riqueza de manera lenta y constante son las que eventualmente alcanzan la independencia financiera. Hay una metáfora que me gusta mucho para ilustrar esto. Piensa en un bambú. El bambú es una planta extraordinaria. Durante los primeros 4 años después de plantar una semilla de bambú, no ves prácticamente nada en la superficie, solo un pequeño brote. Pero durante esos 4 años, el bambú está desarrollando un sistema de raíces masivo y profundo bajo la tierra. Y en el 5.º año, el bambú puede crecer hasta 27 metros en solo 6 semanas. La riqueza funciona de manera similar. Durante los primeros años de ahorro e inversión consistente, el progreso visible puede parecer lento. Los números no son impresionantes. La diferencia en tu estilo de vida puede ser mínima. Pero bajo la superficie estás construyendo los fundamentos, los hábitos, las habilidades, el capital, las relaciones, que eventualmente producirán un crecimiento extraordinario. El problema es que la mayoría de las personas abandona durante los primeros años cuando el progreso visible es mínimo. No ven los resultados inmediatos que esperaban, se desaniman y dejan de hacer las cosas correctas. Y al hacerlo, abandonan justo antes de que el efecto compuesto empiece a manifestarse de manera visible. La paciencia no es pasividad. Es la disposición a hacer el trabajo correcto de manera consistente, confiando en que los resultados llegarán en el momento adecuado. Es una de las virtudes más difíciles de cultivar en una cultura que valora la gratificación inmediata. Pero es también una de las más poderosas. Quiero acercarme al cierre de esta conversación hablando de algo que creo que es la síntesis de todo lo que hemos discutido.
quiero hablar de lo que significa realmente la independencia financiera y por qué vale la pena luchar por ella. La independencia financiera no es un número en una cuenta bancaria, no es un nivel de lujo o de comodidad, no es la capacidad de comprar todo lo que quieras y mirar el precio. La independencia financiera es en su esencia libertad, es la libertad de elegir cómo pasas tu tiempo. La libertad de decir no a lo que no te importa y sí a lo que sí te importa. La libertad de vivir de acuerdo con tus valores sin que la necesidad económica te obligue a comprometer lo que más te importa. Y esa libertad tiene un valor que va mucho más allá del dinero. Porque cuando eres financieramente libre, puedes ser la persona que quieres ser. Puedes estar presente para tu familia, puedes perseguir las causas que te importan, puedes crear el trabajo que te apasiona, puedes vivir con autenticidad sin la distorsión que produce la presión económica constante. He conocido a muchas personas que han alcanzado la independencia financiera y lo que más me impacta cuando hablo con ellas no es la satisfacción que sienten por el dinero en sí, es la satisfacción que sienten por la libertad, por la capacidad de decir: mi tiempo es mío, mis decisiones son mías, mi vida es mía. Y eso es algo que está disponible para cualquier persona que esté dispuesta a hacer el trabajo. No importa dónde empiezas, no importa cuántos errores has cometido en el pasado, no importa cuántos años tienes. Lo que importa es la decisión que tomas hoy, la decisión de empezar a pensar de manera diferente sobre el dinero, la decisión de desarrollar los hábitos correctos, la decisión de invertir en tu educación y en tu crecimiento, la decisión de construir activos en lugar de acumular pasivos, la decisión de ser paciente y consistente, aunque el progreso sea lento al principio. Cada viaje comienza con un primer paso, y ese primer paso, aunque parezca pequeño, es el más importante de todos, porque sin él ningún otro paso es posible. Quiero cerrar esta conversación con algo que espero que te quedes grabado, una idea que, si la internalizas de verdad, puede cambiar tu relación con el dinero y con el éxito para siempre. La riqueza no es un accidente, no es el resultado de la suerte, aunque la suerte puede jugar un papel, no es el resultado de haber nacido en la familia correcta, aunque eso puede ayudar. La riqueza es fundamentalmente el resultado de pensar de cierta manera, de tomar ciertas decisiones y de actuar de cierta forma de manera consistente a lo largo del tiempo. Y lo que esto significa es que la riqueza es aprendible, es replicable, es accesible para cualquier persona que esté dispuesta a aprender a pensar como alguien rico, a tomar las decisiones que toman los ricos y a desarrollar los hábitos que practican los ricos. No tienes que ser extraordinariamente inteligente, no tienes que tener conexiones especiales, no tienes que haber nacido con ventajas particulares. Lo que tienes que tener es la voluntad de aprender, la disciplina de actuar y la paciencia de esperar los resultados. Hace muchos años, cuando yo era joven y no tenía nada, alguien me dijo algo que cambió mi vida. Me dijo: Brian, todo lo que tienes hoy es el resultado de las decisiones que tomaste en el pasado, y todo lo que tendrás en el futuro será el resultado de las decisiones que tomes a partir de hoy. Eso me dio una sensación enorme de poder y de responsabilidad al mismo tiempo, porque significaba que mi futuro no estaba determinado por mi pasado, significaba que podía elegir, podía decidir ser diferente, podía decidir pensar diferente, podía decidir actuar diferente, y eso es exactamente lo que hice. Y los resultados superaron todo lo que hubiera podido imaginar cuando era ese joven sin dinero y sin dirección. Tú también puedes hacer lo mismo, las herramientas están disponibles, el conocimiento está disponible, la única pregunta es si estás dispuesto a usarlo. El momento de empezar no es mañana, no es cuando las condiciones sean perfectas, no es cuando tengas más tiempo o más dinero. El momento de empezar es ahora, con lo que tienes desde donde estás, porque el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es hoy. Toma la primera decisión, empieza el primer hábito, da el primer paso, y luego el siguiente. Y luego el siguiente, porque así un paso a la vez, con consistencia y paciencia, se construye cualquier cosa grande. Así se construye la riqueza, así se construye la libertad, así se construye la vida que mereces vivir. Gracias por haber pasado este tiempo conmigo, ha sido un honor y un privilegio compartir estas ideas contigo. Y recuerda, el cambio más importante que puedes hacer no es en tu cuenta bancaria, es en tu mente, porque cuando cambias tu mente, todo lo demás puede cambiar.